Hola, soy Adán Jodorowsky. Estamos aquí en un episodio de Léemelo que pueden ver cada semana. Estamos hoy con una cineasta, guionista, que fue multipremiada en varios festivales. Y aquí está con nosotros Michelle Garza. Bienvenida. Muchas gracias, Adán. Estoy feliz de estar aquí. Gracias también a Jean-Christophe por la invitación. Yo también le agradezco por invitarme y hacer de mí un presentador de programa, ¿no? A ver, ¿cuándo empezaste a leer y cómo vino ese gusto por la lectura? Pues crecí en una casa de diseñadores industriales y mi hermano mayor es artista visual. Estábamos muy rodeados como de mundos medio fantásticos siempre. Y eso me fue llevando de chiquita, cuando había ferias en las escuelas, ferias del libro. Por algún motivo los libros que me atraían comprar siempre eran como los fantásticos. Y son los primeros recuerdos que tengo de chiquita. De fantasía o como de estos libros como de adolescentes, como thrillers, osos, que tal vez ni recuerdo bien los títulos, pero eso poco a poco me fue como, digamos, llevando también por el camino de la fantasía que luego asumí en el cine, ¿no? Y tengo algunos recuerdos. Hace poquito estaba recordando un libro que es el primero que recuerdo de niña, que de hecho no es fantástico, pero que me generó una impresión bastante fuerte, que fue Los ojos del perro siberiano, que era de un autor argentino. Y justo es un libro hermoso, que yo estaba chiquita, yo creo que tenía 10 años, y habla es un coming of age, de hecho, de un chico que descubre que su hermano tiene SIDA, ¿no? Y es como todo, era un libro yo creo que hecho para adolescentes, como para entender la temática alrededor del VIH, ¿no? y del SIDA, que era como tan tabú, y a la fecha muchas veces lo sigue siendo. Y bueno, yo escuché que creo que tu mamá trabajaba en la UNAM, ¿no? Mis papás, los dos, fueron los primeros egresados de la carrera de diseño industrial en la UNAM. Ah, mira. Sí, entonces hace poco organizaron muchas de las estudiantes de la facultad renombrar algunos de los espacios por algunas de las mujeres importantes en la historia del diseño industrial mexicano, y renombraron una zona en la Facultad de Arquitectura en nombre de mi madre, y me tocó dar las palabras. Ella ya falleció, pero fue bastante emotivo. Y dime, entonces la lectura, me imagino que en tu casa, en tu familia estuvo como muy presente, ¿no? Mi papá era más lector como de filosofía y como de ciencia. Eso era un poco lo que yo recuerdo mucho de niña, era como lecturas científicas y no tanto en la ficción. Y mi mamá sí tendía, o sea, a mi mamá le encantaba Gabriel García Márquez y Borges, Cortázar. O sea, como que yo tendía más a mi madre, digamos, y que a los textos científicos, aunque tuve etapas también como de leer más ensayo y a la fecha, ¿no? Pero yo siempre como que me inclinaba más hacia los mundos fantásticos que mi madre proponía. Y cuando agarras un libro, por ejemplo, ¿qué buscas en un libro cuando abres? ¿Qué quieres encontrar? De verdad, como que me generan algo un poco similar a lo que siento en las salas de cine, como me bajan la ansiedad mucho. Creo que me hacen sentir menos sola, me hacen sentir que todas esas cosas que luego te sientes monstruoso o inadaptado, te das cuenta que todos la sienten, ¿no? Lo que pasa es que en los libros están otro autor ahí solitario sacando eso que tal vez tú estás ocultando en la cotidianidad, y eso me encanta. Y luego me da esa depresión cuando termino un libro, ¿no? Como que me encanta. Es muy deprimente terminar un libro. Después sí. Quieres leer otro del mismo autor y dices, no, pero no será tan bueno como este. Sí. Es duro empezar otro, sí. ¿no? Después. Algo que me pasó fuerte es que con la pérdida de mi madre y de mi abuela, que más o menos sucedió el mismo año, empecé a leer mucho a mujeres mayores, como que, bueno, siempre he tenido esa tendencia, pero empecé a encontrar como escritoras como Joan Didion, Audre Lorde, Gloria Anzaldúa, Vivian Gornick, o sea, como que escriben más ensayo. Siento que son mujeres que te están dando consejos. Y eso ha sido algo que me ha dado mucha felicidad en los últimos años, o me ha hecho sentir como que tengo guías. Qué bello. Sí. Pues mira, vamos a hablar del primer libro que elegiste. A mí me dio un gusto enorme que fuese ese libro porque me gusta mucho. Es Frankenstein, que es de Mary Shelley. Sí. Y Mary Shelley es como una autora muy especial. Bueno, ella sufrió muchas cosas. Creo que
se murió su madre cuando ella nació, ¿no? Así es. Y también perdió sus hijos. También abortó, sí. Abortó. Sí, tuvo abortos. ¿Y qué sientes con esta autora? ¿Sientes que hay algo contigo, una similitud con, no digo del sufrimiento, obviamente, de Sí. lo que vivió, pero sus universos, tal vez? A mí me impresionó mucho cuando entendí que una chica de esa edad, de 19 años, escribió algo así. Dije, ¿qué tuvo que pasar en la vida personal de alguien para que a esas edades pudiera escribir tal texto, ¿no? Porque yo sí creo que es de las obras, para mí, por lo menos más importantes, ¿no? De la literatura. Y creo que sí tiene mucho que ver con, también sus padres, los dos eran filósofos, su madre era una importante feminista, muy radical. Sí. Entonces sí creo que, y sin duda el tema de la maternidad y de la creación de la vida como que la trastocó mucho, pero creo que habló de temas que estaban más allá de la reproducción, ¿no? Te debe interesar mucho el tema de la muerte a ti, ¿no? Sin duda, creo que a mí lo que más me tocó de Frankenstein cuando lo he leído varias veces, pero es como la idea de la creación del monstruo. O sea, creo que es el libro que realmente me hizo entender que lo monstruoso tal vez es uno de los grandes aspectos de cada uno de nosotros, de la humanidad. ¿Tú te consideras como un monstruo? Yo sí. Sin duda. Sí. Yo me siento como una especie de extraterrestre en medio de humanos. Yo creo que decir que un ser humano no es monstruoso en aspectos de su vida y de su personalidad es como negar, es como estar en el closet, es no aceptar algo. Eso es lo que más me parece magnífico de Frankenstein, que de verdad te hace entender el monstruo de una manera también muy amorosa. Sí. Y empática. ¿Tú viste la película Frankenstein? Bueno, varias, ¿no? Sí, esa, Bueno, la original. Sí, la original, sí. con Boris Karloff, Sí, por sí, ejemplo. sí, claro. ¿Tenías afiches en tu cuarto de Boris Karloff? No, tampoco nunca fui como tampoco tan fan de los monstruos clásicos de Hollywood, pero no, sin duda, claro que las vi. Me encanta La novia de Frankenstein también, de hecho me parece buenísima. todavía está mejor. También hay la de Frankenstein contra el hombre lobo, hay luego varias, ¿no? Evolucionó mucho, ¿no? Sí. Y mucha gente cree que el monstruo es Frankenstein. Yo de niña, yo creo que yo también creía que el monstruo era Frankenstein. Que de cierta forma tal vez sí lo es. Sí, es cierto. Por ejemplo, ¿tú podrías adaptar Frankenstein al cine? Me daría miedo aceptar tal reto, pero sin duda creo que dando los pasos en mi carrera, cuando tal vez esté un poco más lista, sí, sin duda. O sea, creo que hay muchos temas de Frankenstein que ya desde mi ópera prima traté de abordar. Sí. Y quería preguntarte algo también sobre la relación que tienes, por ejemplo, con Frankenstein en tu película. ¿Tú crees que hay una cierta relación? Claro, sí, porque habla de los aspectos oscuros o que no aceptamos de nosotros mismos, como esas áreas que son el tabú, el lado incómodo, ¿no? En las familias, de lo que no se habla, ¿no? Y creo que eso tiene todo que ver con la figura del monstruo, ¿no? De todos esos aspectos humanos que escondemos de nosotros mismos por temor al rechazo social. Sí. Y eso es lo que convirtió a Frankenstein, al monstruo, en monstruo, no su creación. Totalmente. Y creo que luego no aceptar esos aspectos oscuros de nosotros mismos es lo que genera lo monstruoso. Y las terribles decisiones o lo más horrible de la humanidad probablemente viene de no aceptar, no voltear a ver eso, no voltear a vernos en el espejo. Sí. Bueno, algunas obras que hago, pongo hombres de pequeña estatura, monstruos, no digo que son monstruos, pero no sé, gigantes, gente deforme, y como que provoca mucha incomodidad a la gente, pero hace parte también de la realidad, de la belleza de la realidad, ¿no? Sin duda. Porque también lo monstruoso es bello. O sea, hay que ver la belleza en lo monstruoso también. Claro. Es muy difícil aceptar eso. Sí, es importante ver cómo luego todos esos conceptos que luego parecían que son conceptos políticos, no, es como la forma en la que es tu cuerpo, en cómo te ves, define muchas veces la forma en la que el mundo te recibe y cómo te relacionas. Entonces eso, justo esa relación con los demás humanos, los que generan esa monstruosidad, no ellos en sí. Exactamente, ¿no? sí. Sí, quien dijo que la belleza es la belleza de las revistas, ¿no? Que es superficial. Mira, voy a leer un fragmento de Frankenstein. Luces, por favor. Muchas gracias. Reclamo una criatura femenina,
un ser del otro sexo que sea tan horrendo como yo mismo. Con ello no obtendré, es cierto, más que un triste consuelo, pero es el único al que puedo aspirar y me contentaré con él. Juntos formaremos una pareja de monstruos, seremos rechazados por los demás seres. Por esto solo conseguirá unirnos más el uno al otro. Nuestra existencia es indudable, no será verdaderamente muy feliz, pero al menos no estará tan llena de maldad y, por fin, yo podré liberarme de los sufrimientos que soporto ahora. Creador mío, hazme feliz. Dame la oportunidad de poder sentir gratitud para contigo. Dame pruebas de que también soy capaz de obtener la simpatía de alguna criatura, aunque sea la de una sola. No te niegues a llevar a cabo lo que con tanta insistencia te pido. Tú elegiste ese fragmento. Sí. ¿Y qué te inspiró eso? ¿Las ganas de pertenecer? Para mí es muy fuerte porque ese es cuando el monstruo le está rogando a su creador, ¿no? Que le dé un ser con quien sí pueda empatizar. O sea, ya está en ese momento el monstruo en el que sabe que no va a haber otro ser que lo vaya a aceptar en el mundo. Y es un momento muy bello porque Víctor Frankenstein empieza a ceder, como que empatiza con el monstruo por primera vez. Y para mí es como tal vez el momento del libro más importante, ¿no? Sí, es muy bonito. Me recuerda mucho un poco a David Lynch, ¿cómo se llama? Elephant Man, que también es un poco el mismo tema, ¿no? Sí, es cierto. El ser aceptado siendo monstruo. Sí, es cierto. Yo vi esa película muy pequeña, porque el papá de una amiga era fanático de David Lynch y nos las ponía, y yo me acuerdo de chiquita, me generó impresión, me asustó mucho El hombre elefante. Pero él, luego que la volví a ver, era un ser hermoso. Yo lloro a cada vez que es veo bellísimo. Eso. Es bellísimo. Es una de mis películas favoritas. Vean Elephant Man de David Lynch. Por y favor. Su película también. Huesera. Huesera. ¿Leo otro fragmento? Sí, por favor. A ver. ¿Tienes previsto, respondí, alejarte para siempre de los lugares habitados e instalarte en regiones inhóspitas, donde las bestias salvajes serán tus únicas compañeras? ¿Cómo podrás resignarte a tal aislamiento, precisamente tú que estás anhelando conseguir simpatía y el amor humanos? Sin duda regresarás para intentar conseguir de nuevo su benevolencia y como ahora conseguirás tan solo muestras de su hostilidad. Tus terribles pasiones se desencadenarán de nuevo y entonces tendrás una compañera que te asista en tu destructora obra. No es del todo imposible. No sigas insistiendo porque no puedo concedértelo. Es una gran parte. Ahí me gusta leer. Aquí estamos para leer, ¿no? Entonces vamos a leer. Léemelo, se llama aquí, les recuerdo. Ay, qué mudables son tus sentimientos. Hace solo un instante estabas conmovido. ¿Por qué vuelves ahora atrás y no quieres escuchar mis súplicas? Te juro por estos parajes donde vivo y por tu misma cabeza que me concibió que, si me otorgas la compañera que te pido, me alejaré para siempre de la vecindad de los hombres y, si es preciso, buscaré para ello lo más remota y salvaje región de la tierra. Estaré libre ya de mis malas pasiones, pues por fin tendré a mi lado un ser que me otorgue su estima. Mi vida transcurrirá apacible y cuando llegue mi muerte, no maldeciré el recuerdo de aquel que me dio la vida. Sus palabras me causaron un extraño efecto. Comenzaba a comprenderle y cada vez era mayor mi necesidad de consolarle. Pero cuando miraba su rostro, cuando contemplaba aquella informe masa inmunda que actuaba y hablaba como un ser humano, mi corazón se llenaba de repugnancia y mis compasivos sentimientos se transformaban en horror y en odio. Intenté dominar mis impulsos. Pensé que aunque jamás pudiera simpatizar con él, no tenía derecho a privarle de la mínima parte de la felicidad que me estaba suplicando y que, además, únicamente yo estaba capacitado para concederle. «¿Me juras?», le dije, «que no volverás a causar jamás daño alguno, pero has dado pruebas de inmensa perversidad y malicia, que la desconfianza que siento hacia tus propósitos está plenamente justificada. ¿Quién puede asegurarme que incluso ahora no estás tendiéndome una trampa para conseguir tan solo un mayor triunfo gracias al renovado poder que, con la ayuda de tal compañera, disfrutarían ambos?
¿Pero qué estás diciendo? No puedo soportar que sigas jugando conmigo. Te exijo una respuesta precisa. Si no puedo alcanzar el afecto y el amor, entonces el vicio y el crimen serán mis objetivos. Por el contrario, el cariño de un ser semejante a mí acabaría con la misma razón de mis crímenes y yo me alejaría para olvidar y ser olvidado por el mundo entero. Mis vicios solo son el fruto de tan forzosa y aborrecida soledad. Mis virtudes, por el contrario, se desarrollarán naturalmente cuando tenga a mi lado el afecto de otra criatura. Los sentimientos cariñosos de mi compañera me transformarán y así podré incorporarme al hermoso ciclo universal del que ahora estoy tan cruelmente excluido. La exclusión. ¿Te sientes excluida del mundo a veces? Sí. ¿Sí? Creo que todos pasamos por momentos de esa sensación, ¿no? Como de sentirte inadaptado, ¿no? O incómodo, tal vez como una presencia incómoda en ciertas situaciones. Sí. Y por eso creo que hablábamos, ¿no? De qué te generan luego los libros y el cine, ¿no? Porque creo que muchas veces está escrito por personas que están sintiendo esa misma sensación. Sí, 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 yo lo siento cada día, cada día. ¿Estás feliz hoy, ahora, en el ahora? Hoy me siento muy feliz. Sí. Sí, me siento afortunada. Me siento que la vida me está dando la oportunidad de dedicarme a mis obsesiones. Y creo que eso es algo que debe de mantenerme, no sé si feliz es la palabra, pero por lo menos en armonía. ¿Escribir sana? Sin duda, sin duda. Ahora he estado con muchos viajes con la película y fuera de mi casa y ya siento esa necesidad de volver al papel, de volver a mi cuevita, que creo que es ahí donde más feliz soy. ¿Tú crees que podrías escribir un libro? Soy muy visual, soy muy audiovisual. Desde chiquita, o sea, escribía desde niña. Estuve en varios concursos literarios y así. Y siempre yo tenía la necesidad de dibujar a un lado, como que dibujo muy mal. Pero por lo menos ahora no tengo esa curiosidad. Me siento muy entregada a lo cinematográfico. Bueno, el escribir guiones es una forma de escribir libros, de alguna manera. Sin duda, sí. Para mí el último guión de mi película, yo lo sentía como que me había costado como un libro, pero bueno, no, sin duda no era la obra terminada, pero sí hay un proceso muy profundo que yo llevé a cabo con mi coescritora, Bea Castillo, Sí. que ella sí es novelista, Sí. que es muy profundo, ¿no? Como que te atraviesa por... Empezamos siendo unas cuando empezamos a escribir ese guión y cuando estaba listo y cerrado el guión antes de la filmación éramos otras personas, y en parte por lo que implica un proyecto, ¿no? De Sí. los mundos que te mente, de investigación externa e interna. ¿Tú piensas que hay que ser mayor para escribir experiencias de la vida? Para nada. No, escucho a los niños y me resultan misteriosos y me dan extrema curiosidad. Y quisiera que los niños pudieran escribir y poderlos leer. O sea, lo hacen algunos, pero yo creo que no hay edad para eso, ¿no? O sea, creo que no sé, la poesía está en todas las edades del ser humano. También no creo en eso, en que un autor de repente ya tenga que retirarse. A mí me encanta que haya autores en sus últimos años, en la vejez, escribiendo, ¿no? Sí. Bueno, la experiencia es atemporal. Y con esas palabras vamos a hacer una pausa y encontrarnos en algunos minutos para seguir esta magnífica conversación en Lémelo. Hola, soy Adán Jodorowsky. Estamos de regreso aquí en el programa Lémelo con Michelle Garza. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te has sentido en esta pausa? Feliz de bien. Tuve un buen descansito de un tema a otro. Mira, ahora vamos a tocar el tema del punk. Me has dicho fuera del aire aquí que tú has sido parte de una banda de punk. De algunas. De algunas. Sí, sí. No solo una. Sí. Y tú, en tu manera de crear, ¿tú ves algún lazo con ese
estado de rebeldía que tiene el punk. Sin duda, sí, creo que para mí el punk me dio como un filtro ante la vida, supongo, como de, no sé si es como el huevo y la gallina, o sea, no sé si yo ya era medio rebelde y me encontré ahí con una casita de gente parecida o si más bien me influenció mucho. Pero cuéntame un poco de esa etapa punk tuya. Pues a la fecha, muchos de mis mejores amigos siguen tocando en bandas y yo desde adolescente, o sea, empecé como a estar en la escena punk aquí en la Ciudad de México, tuve como 3 o 4 bandas, yo cantaba, luego toco la guitarra también y qué chistoso porque justo el libro que vamos a hablar de ahora tiene que ver con los aspectos punks de mi vida, o sea, en la comunidad punk de muchos de mis amigos es uno de los libros favoritos tal vez de muchos de mis amigos, porque hace lo panfletario luego del punk, como los discursos anticapitalistas y demás del punk, como que esta escritora los hace ficcional, hace ficción con esos temas y complejiza ese tipo de temas, sí. Lo humaniza. Entonces eso fue algo que en su momento me encantó y por eso elegí este libro. Y después tuve la oportunidad cuando fui a hacer una maestría a Londres de tener una banda ya con 3 amigas y eso fue muy divertido y por primera vez tuvimos un 7 pulgadas, o sea, es una forma de amistad para mí que tiene que ver con compartir algo más, con juntarte a hacer música sin ninguna pretensión, ¿no? Sí. Pero de viajar con tus amigos por las ciudades y tocando, haciendo ruido y de cierta forma como que sintiéndote o encontrando un grupo de inadaptados, pero haciendo comunidad de otras formas, ¿no? Y creo que de eso se trata mi película también. Hay que ser muy punk para hacer arte, ¿no? De alguna manera, mucha garra, ¿no? ¿Hay algún libro que ha sido influencia en tu carrera para escribir guiones? Muchos, o sea, de hecho estuve pensando si traía algún libro de cine. Lamentablemente varios de los que tengo están en inglés, pero también en español hay varios. Hay un libro que leo varias veces que se llama Acerca de dirigir cine, de David Mamet, que es una conversación que él tiene con un grupo de alumnos. Y es fenomenal porque resume en poquitito tiempo. Es un libro bastante, o sea, te lo lees en 1 hora, 2 horas. Yo creo que la semilla de la puesta en cámara, que luego muchas veces a los directores se nos tiene que estar refrescando, ese libro me encanta. ¿Y la literatura de horror ha sido como una influencia para ti sí. en tu género? Bueno, lo que haces, obviamente, me imagino, haces películas de horror, pero ¿cómo es una fuente de inspiración? Sin duda, o sea, leer, aparte como la experiencia de la lectura es solitaria, el miedo que siento leyendo es distinto, ¿no? Que el miedo que sientes en una sala de cine. Luego, hasta el cine de horror, verlo solo en tu casa es difícil, ¿no? Pero la literatura de horror, sin duda, como que logra generar esas atmósferas que son difíciles de traducir en el cine, pero que son muy inspiradoras, ¿no? Por ejemplo, Quiroga. Yo recuerdo leyendo Quiroga y sintiendo mucho miedo, ¿no? Sentir mucho miedo con sus cuentos. ¿Le tienes miedo a la oscuridad? Sí. O sea, ¿tú tienes miedos? O sea, es películas de terror. ¿Tienes miedo a tus propias películas, de tus propios escritos? Tengo muchos miedos y de hecho tengo ciertos discos de música que me resultan horroríficos, como el de Dasir, de Swans. Ese es un disco que me meto a mi cuarto a oscuras y me lo pongo con los audífonos a todo volumen y me genera un miedo que luego me ayuda mucho a construir las secuencias de horror de mis películas. O sea, yo me meto en situaciones o emociones. Tengo muchos miedos. Desde niña era una chica yo muy asustada. Qué raro de tener que, de manera simbólica, pintarse de negro para vencer el miedo a la oscuridad, ¿no? De alguna manera. Sí. Sí, a veces hay que... Creo que los que hacemos horror de verdad es porque algo... Yo creo que yo recomendaría a todos los humanos hacer algo de horror, porque te obliga a tener una catarsis. O sea, sin duda... Todo lo que escribo, lo que me apasiona, los proyectos, me doy cuenta que tienen todo que ver con miedos profundos que probablemente de otra forma no hubiera sacado a la luz. Sí. Pues mira, ahora elegiste otro libro que se llama Los Desposeídos, de Ursula K. Le Guin, que es americana, podría decir Le Guin en francés, pero es Le Guin. Y es de ciencia ficción, ¿no? ¿Y qué es esa autora? Por ejemplo, yo que no la conozco, ¿qué me podrías decir de ella? Mira, ella, algo que a mí me parece fenomenal de Ursula Le Guin es que ella no escribe distopías, escribe utopías, pero sus utopías son... Hay algo que a mí me inspira mucho también de mucha literatura latinoamericana de horror,
que es que parte de la cotidianidad. Y Ursula Le Guin, de cierta forma, en sus libros hace eso. Yo he leído 3 de sus libros y los 3 son, bueno, para mí me formaron a los inicios de mis 20s, y son otros planetas, son alienígenas, pero logras entrar a su cotidianidad y tiene una cosa muy radical, Ursula Le Guin, que es que el conflicto en sus historias no es como el conflicto en la mayoría de la literatura. Ella tiene hasta una teoría que se llama la teoría de la ficción de las bolsas, que cree que el objeto más tecnológico del ser humano fueron las bolsas. Ajá. Y como que va un poco en contra del conflicto y de la guerra, y habla como de ir coleccionando y de que los libros son una caja de objetos y de muchas colecciones de cosas, ¿no? Sí. Y justo eso hace que sus estructuras son radicales. O sea, este libro habla de 2 planetas, una luna que es anarquista de un planeta que se separaron hace 200 años y viven en cierta armonía. Y de los 2 mundos te muestra sus lados oscuros, no idealiza ninguno. Y eso es lo que, bueno, mira, a mí me vuela la cabeza. Tienes un lado geek que me encanta. Yo también soy muy geek, ¿sabes? Mi vida es extraterrestres y terror, tenemos cosas en común. A ver, voy a leer algo, un fragmento que elegiste. Luz, gracias Luz. A mí me gusta estar en un ambiente especial, ¿no? Cuando se lee. Queda bien. A ver. Las 2 teorías de la relatividad eran tan hermosas, tan válidas y tan útiles como siempre al cabo de todos esos siglos. Y, no obstante, las 2 dependían de una hipótesis que no podía demostrarse como verdadera, que en ciertas circunstancias podía demostrarse como falsa. Pero una teoría en la cual todos los elementos fueran demostrables como verdaderos, ¿no era acaso tautología? La única posibilidad de romper el círculo y seguir avanzando había que buscarla en el ámbito de lo indemostrable y aún de lo refutable, en cuyo caso esa indemostrabilidad de la hipótesis de la coexistencia real, el problema con que Chebec se había estado golpeando la cabeza desesperadamente en los últimos 3 días y, en verdad, en los últimos 10 años, importaba realmente, es casi filosofía, ¿ves? Había estado buscando a tientas la certeza y tratando de alcanzarla como si fuese algo de lo que él pudiera adueñarse. Había estado reclamando una seguridad y una garantía que no se otorgan, y que si se otorgan, se convertirían en una prisión. ¿Quieres seguir leyendo aquí? Por supuesto. Mira, ya nada. Ya nada impedía que utilizara la hermosa geometría de la relatividad. Había supuesto la validez de la coexistencia como punto de partida y ahora podía seguir adelante. El próximo paso era perfectamente claro. La coexistencia de la sucesión sería resuelta mediante una serie de transformaciones saidianas. Encaradas de esta manera, a la sucesión y la presencia no se ponía ninguna antítesis. La unidad fundamental de los puntos de vista secuencial y simultaneísta se hacía evidente. El concepto de intervalo conectaba los aspectos estático y dinámico del universo. ¿Sería posible que durante 10 años hubiera tenido la realidad delante de los ojos y no la hubiera visto? Ya no habría problemas para seguir avanzando. En realidad ya había avanzado. Estaba ahí. Veía todo cuanto aparecía en aquella primera ojeada, en apariencia casual, al método adecuado, descubierto porque había comprendido al fin la naturaleza de un viejo error. El muro había sido derribado. La visión era a la vez clara y total. Lo que veía era simple, más simple que todo el resto. Era la simplicidad misma y contenía en sí toda posible complejidad, toda promesa. Era la revelación, era el camino despejado, el camino de regreso, la luz. El espíritu era en él como un niño que correteara al sol. No había final, ningún final. Y sin embargo, en medio de esa calma, de esa felicidad completa, tenía miedo. Le temblaban las manos y las lágrimas le empañaban los ojos, como si hubiese estado mirando directamente al sol. Al fin y al cabo, la carne no es transparente. Y es una impresión extraña, muy extraña, la de descubrir que la vida de uno tiene al fin algún significado. A pesar de todo, seguía mirando, adelantándose, con esa misma alegría infantil, hasta que de pronto no pudo avanzar más. Volvió y, cuando miró alrededor a través de las lágrimas, vio que la habitación estaba a oscuras y que en las altas ventanas brillaban las estrellas. El momento había desaparecido.
Él había visto cómo se iba. No había intentado retenerlo. Sabía que él era parte del momento, no el momento parte de él. El momento cuidaba de él y lo preservaba. Al cabo de un rato se levantó, destemplado, y encendió la lámpara. Caminó un poco por el cuarto, tocando las cosas, la encuadernación de un libro, la pantalla de una lámpara, contento de estar de vuelta entre aquellos objetos familiares, de vuelta en su propio mundo. Pues en este instante la diferencia entre este planeta y aquel, entre Urras y Anarres, no le parecía más significativa que la diferencia entre 2 granos de arena a la orilla del mar. No había más abismos ni más muros, no había más exilio. Había visto los cimientos del universo y eran sólidos. Entró en la alcoba con pasos lentos, vacilantes, y se dejó caer en la cama sin desvestirse. Ahí permaneció acostado con los brazos detrás de la cabeza, previendo y planeando algún detalle del trabajo que tenía que hacer, abstraído en una gratitud solemne y deleitada, que poco a poco se confundió en una ensoñación serena y luego con el sueño. Vaya, vaya, qué interesante. ¿Y por qué elegiste ese fragmento? El libro, bueno, ya tiene mucho tiempo que lo leí, pero lo estuve revisando y tiene muchos momentos de conflicto y de desencanto. O sea, este es un hombre que viene de un planeta anarquista, en donde tienen muchas carencias, son los desposeídos, y el mundo no tiene ninguna prohibición. Si quieres ir a ver de dónde vienen tus antepasados que se separaron hace 200 años, puede ir. Este es un científico que quiere ir a visitar el planeta que sigue siendo capitalista, digamos, y que es muy complejo. O sea, tiene como un país que es como Rusia, o sea, es muy complejo, y vuelve a este planeta. Entonces, de este personaje ves desencantos y momentos muy oscuros de ambos planetas, ¿no? Y te das cuenta de cómo no hay utopía. Y la utopía es esa, que conviven estos mundos y no están en guerra. Y este es un momento muy hermoso del libro porque es cuando él encuentra esa armonía entre ambos, encuentra que la respuesta está en que tal vez el camino y el proceso de que puedan existir 2 planetas así es la respuesta, ¿no? Sí. Y eso es algo muy bello, que como que a mí me hizo entender mucho en esas etapas que estaba yo muy como curiosa con temas de anticapitalismo y de lucha por la libertad y todo eso, como que me encantó que Ursula Le Guin, te digo, habla de todos estos temas de manera cotidiana y de empática. Y para mí dejó de ser ese panfleto, como que ella te mete como en la piel del personaje. ¿Podrías recomendar otro de ella? Por supuesto. De hecho, tiene un libro que habla de la sexualidad de la manera más brutal que yo tal vez he leído, que se llama La mano izquierda de la oscuridad. Y es igual, ¿Es de ciencia ficción? Es de ciencia ficción, es igual 2 personas de diferentes planetas, una en un planeta, no hay género. Depende de la situación, tomas el género. O sea, te puedes convertir mujer o hombre dependiendo del momento. Y viene un hombre de otro planeta y tiene que cruzar un desierto de hielo con otro. Imagínate, es brutal. Y tiene otro que es una belleza, que yo siento que Avatar le robó todo, que se llama El nombre del mundo es bosque, que justo habla de la colonización y de los recursos naturales. ¿Y hay otra mujer que escribe ese género que te gusta? Octavia Butler. Octavia Butler es maravillosa. Y Margaret Atwood también, que está ahorita con la de la serie esta. En Latinoamérica también, sin duda, está Angélica Gorosdischer, de Argentina, que de hecho ella hizo las primeras traducciones de Ursula Le Guin y que alguna vez la descubrí. Pero sí creo que de hecho creo que más que ciencia ficción es ficción de especulación, ¿no? ¿Y directores ficción de cine, especulativa. directores de cine que te marcaron? Ay, de ciencia ficción, de ese De género. ciencia ficción. Sí. Mira, probablemente una de mis películas favoritas es Alien. A mí Ridley Scott, Blade Runner. Alien bueno, todo el equipo de Alien, ¿sabes la historia? Se inspiraron de mi papá, que iba a ser Dune. Eso sí sabía, Sí, que iba a ser pueden ver el documental Dune por Jodorowsky y todo el equipo que él armó, que los hizo conocerse entre ellos, hicieron Alien después. Qué fuerte. Qué locura, ¿no? Qué locura. Sí, sí, sí. Y siento que esa es la película que todos quisimos haber visto, ¿no? Exacto. Bueno, entonces vamos a pronto tener que hacer otra pausa para hablar de otro libro, de otras aventuras de la vida. Sí. Y vayan a comer un poco de palomitas, beberse un vasito de agua. Y nos vemos ahora.
Hola, soy Adán Jodorowsky. Estamos de regreso aquí en Léemelo con la cineasta y guionista multipremiada Michelle Garza. Me encanta hacer pausas, ¿no? Porque es que regenera mucho, ¿no? Hay algo que no pregunté en la parte anterior, es si tienes pensado hacer una película de ciencia ficción. Así es. De hecho, es la que escribí después de Huesera y que esperamos que podamos filmar el próximo año. Mira, ya está escrito. Ya está escrita. Bueno, Ya. qué maravilla. Y Tú ya estás lanzada para dirigir películas. Pues por ahora sí, espero que ahí me pueda mantener. Hay que ser tenaz, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, entonces quería saber qué pasa con tus lecturas cuando viajas. ¿Te llevas libros? Claro, me llevo libros. La verdad es que soy muy de libro físico y me resistí un tiempo al Kindle y estos aparatos y ya después caí. Y el libro como objeto, ¿tú tienes la misma relación con la lectura cuando es un libro, cuando es un tablet o un teléfono? La verdad prefiero mucho el libro físico. O sea, soy coleccionista, es tal vez lo que más colecciono. Por ejemplo, de Frankenstein tengo como 4 versiones. Okay. Y ¿En varios idiomas? No, sabes que de diferentes ilustradores. Ah, mira. Y por ejemplo, Junji Ito, el ilustrador del artista de manga japonés, tiene un gran Frankenstein. Mira, no lo sabía. Sí. Lo voy a buscar. Sí. Sí, sí. Muy recomendable. ¿Y con el cine? ¿Te sucede lo mismo? Como que ves una película en una pantalla, en un teléfono. ¿Cuál es tu experiencia con eso? No, yo sí soy de las que cree que la gran pantalla no puede desaparecer y que no creo que pueda desaparecer, porque creo que somos muchos los que sentimos y los que no lo sientan así. Sí creo que el cine es una experiencia religiosa, o sea, como que tiene que regirte a ti. No puedes tú regirla a ella y eso es ver una cara gigante. Nunca va a ser lo mismo un rostro, ¿no? Así, en ese tamaño. Cuando uno toma un libro o va al cine, uno entra en una especie de trance, ¿no? Exactamente. Uno se concentra mucho más. Y es como de conexión humana, ¿no? Sí. Y es como un poco darle respeto a esa experiencia, siento yo. Qué tristeza, y al mismo tiempo hay que avanzar con la vida, ¿sabes? El futuro. Sí, entonces, claro. no podemos evitar eso, pero sí puede quedar siempre mejor. Creo que pueden convivir. Yo soy uno de los pocos que tiene colección de libros y de DVDs. Entonces me parece muy importante tener el objeto todavía. Sí, sin duda. A mí también, los viniles también. ¿También escuchas viniles? Sí, también? sí. Como me gusta. ¿Lees las descripciones de los vinilos? Sí, claro. Es que también es como que te obliga a estar prestando atención al disco. Te tienes que parar y darle la vuelta. Igual es muy romántico, pero yo creo que pueden convivir. Pues yo también veo cosas a veces en el celular o en la tele, ¿no? Pero... Sí. O escucho música en el celular, ¿no? Pero también, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no pueden cohabitar? Exactamente. Pues ahora pasemos a Pizarnik, Sí. La Condesa Sangrienta. Entonces, ¿cómo descubriste ese libro? De hecho, fue peculiar. Yo soy gran seguidora y lectora de Mariana Enríquez, la escritora argentina. Y ella tiene un perfil escrito de Alejandra Pizarnik que es bellísimo. ¿Y qué te atrajo en este libro? Y habla de este texto. De hecho, creo que es de los últimos textos que escribió Alejandra Pizarnik. Y creo que habla de un personaje extremadamente oscuro, porque fue una asesina serial húngara de la aristocracia, que sin duda me parece muy retador, ¿no? Hacer un texto acerca de un personaje así que invite de cierta forma a tratar de entender cómo se articula un ser humano de ese nivel de malicia. ¿Eso fue su último libro? No creo que sea, no estoy segura si es su último libro, pero lo escribió creo que en el 72, y eso es muy cerca de la muerte de Pizarnik. Sí, Pizarnik se suicidó, ¿no? Escribió esa frase que dice, no quiero ir nada más que hasta el fondo. Sí. Qué fuerte, ¿no? Sí, y era muy joven. Es el último verso que escribió esa autora antes de quitarse la vida. Sí, sí. Y esto que vamos a leer, creo que habla de algo que yo, por cómo está escrito, porque es muy interesante cómo lo escribo, porque lo escribe, es prosa, pero también sin duda tiene elementos poéticos.
muy poéticos, y creo que habla como de un tema del ritmo interno de personas que tal vez sufren de ese tipo de depresiones, como el que tal vez ella sufría, y por eso creo que le interesó tanto ese personaje. Creo que fue escrito en estado de locura, ¿no? Ese libro. ¿Y tú crees que la locura es como un elemento esencial en el género de terror? Creo que tal vez está mal nombrada, porque sí, tal vez muchas veces esta locura es la que te hace ver las verdades escondidas. ¿No? O sea, muchas veces los locos son los que tienen la razón. Oye, y eso es como, pero pues todos nos asusta esa razón. Bueno, eso tal vez estoy haciendo una declaración muy fuerte, pero sí creo que sin duda la locura muchas veces es cordura también. sí, sí. Y al buscar un fragmento así en este libro, ¿tú crees que tuvo un impacto contigo o sobre ti? Uf, de verdad, la primera vez que lo leí, me obsesioné con la sección que vamos a leer. O sea, me pareció que logró describir una emoción humana o un sentir que yo a veces siento también y que es muy difícil de describir. Y que aparte lo está haciendo al describir a una asesina serial, o sea, da miedo. Pero bueno, pues es mira, muy interesante. Vamos a leer un fragmento de Pizarnik, de La Condesa Sangrienta. Vivía delante de su gran espejo sombrío, el famoso espejo cuyo modelo había diseñado ella misma. Tan confortable era que presentaba unos salientes en donde apoyar los brazos de manera de permanecer muchas horas frente a él sin fatigarse. Podemos conjeturar que, habiendo creído diseñar un espejo, Erzsébet trazó los planos de su morada. Y ahora comprendemos por qué solo la música más arrebatadoramente triste de su orquesta de gitanos, o las riesgosas partidas de caza, o el violento perfume de las hierbas mágicas en la cabaña de la hechicera, o sobre todo los subsuelos anegados de sangre humana, pudieron alumbrar en los ojos de su perfecta cara algo a modo de mirada viviente. Porque nadie tiene más sed de tierra, de sangre y de sexualidad feroz que estas criaturas que habitan los fríos espejos. Qué bonito, ¿no? Y a propósito de espejos, nunca pudieron aclararse los rumores acerca de la homosexualidad de la condesa, ignorándose si se trataba de una tendencia inconsciente o si, por lo contrario, la aceptó con naturalidad, como un derecho más que le correspondía. En lo esencial vivió sumida a un ámbito exclusivamente femenino. No hubo sino mujeres en sus noches de crímenes. Luego, algunos detalles son obviamente reveladores. Por ejemplo, en la sala de torturas, en los momentos de máxima tensión, solía introducir ella misma un cirio ardiente en el sexo de la víctima. ¿Quieres seguir leyendo? Claro, que ahora viene lo mejor. Viene lo mejor. También hay testimonios que dicen de una lujuria menos solitaria. Una sirvienta aseguró en el proceso que una aristocrática y misteriosa dama vestida de mancebo visitaba a la condesa. En una ocasión las descubrió juntas, torturando a una muchacha, pero se ignora si compartían otros placeres que los sádicos. Continúo con el tema del espejo. Si bien no se trata de explicar a esta siniestra figura, es preciso detenerse en el hecho de que padecía el mal del siglo XVI, la melancolía. Un color invariable rige al melancólico. Su interior es un espacio de color de luto. Nada pasa ahí, nadie pasa. Es una escena sin decorados donde el yo inerte es asistido por el yo que sufre por esa inercia. Este quisiera liberar al prisionero, pero cualquier tentativa fracasa, como si hubiera fracasado Teseo si, además de ser él mismo, hubiese sido también el Minotauro. Matarlo, entonces habría exigido matarse. Pero hay remedios fugitivos. Los placeres sexuales, por ejemplo, por un breve tiempo, pueden borrar la silenciosa galería de ecos y de espejos que es el alma melancólica. Y más aún, hasta pueden iluminar ese recinto enlutado y transformarlo en una suerte de cajita de música con figuras de vivos y alegres colores que danzan y cantan deliciosamente. Luego, cuando se acabe la cuerda, habrá que retornar a la inmovilidad y al silencio. La cajita de música no es un medio de comparación gratuito. Creo que la melancolía es, en suma, un problema musical. Una disonancia, un ritmo trastornado. Mientras afuera todo sucede con un ritmo vertiginoso de cascada, adentro hay una lentitud exhausta de gota de agua cayendo de tanto en tanto.
De ahí que ese afuera contemplado desde adentro, melancólico, resulte absurdo e irreal y constituya la farsa que todos tenemos que representar. Pero por un instante, sea por una música salvaje o alguna droga o el acto sexual en su máxima violencia, el ritmo lentísimo del melancólico no solo llega a acordarse con el del mundo externo, sino que lo sobrepasa con una desmesura indeciblemente dichosa, y el yo vibra animado por energías delirantes. Al melancólico, el tiempo se le manifiesta como suspensión del transcurrir. En verdad, hay un transcurrir, pero su lentitud evoca al crecimiento de las uñas de los muertos, que procede y continúa a la violencia fatalmente efímera. Entre dos silencios o dos muertes, la prodigiosa y fugaz velocidad, revestida de variadas formas que van de la inocente ebriedad a las perversiones sexuales y aún al crimen. Y pienso en Elizabeth Bathory y en sus noches cuyo ritmo medían los gritos de las adolescentes. El libro que comento en estas notas lleva un retrato de la condesa. La sombría y hermosa dama se parece a la alegoría de la melancolía que muestran los viejos grabados. Quiero recordar, además, que en su época una melancólica significaba una poseída por el demonio. ¿Qué nos puedes decir sobre este fragmento? Es que a mí me parece brutal, porque justo se atreve, ¿no?, a tratar de entender qué había detrás o adentro de un personaje tan brutal como Bathory, ¿no? O sea, como que trata de entender cuando esa duquesa, esa condesa se encontraba sola y en silencio, esa depresión, ese ritmo, habla como en específico, ¿no?, de la melancolía y de la depresión, como si el personaje estuviera en una lentitud extrema y de repente saltara a una extrema velocidad que la llevaba a cometer esos crímenes brutales y no podía controlar, no tenía la capacidad de mesura. Sí. Que luego tal vez ahí está la línea que hace que algunas personas puedan cruzarla y otros, gracias, que no. Yo tengo una pregunta con Huesera. Se ve que tu compromiso con la comunidad homosexual, ¿no? Y te sientes como comprometida con luchar en dar como otra visibilidad. Por supuesto, o sea, creo que la disidencia sexual y la disidencia de cualquier tipo se tiene que abrazar, ¿no? Porque justamente esa es la que va a liberarnos a todos, ¿no? Sí. O sea, es un poco también lo que le quise dar al personaje de la película, esa camita, ese cobijo de decir hay otras formas de familiaridad, hay otras comunidades, hay otras formas de relacionarse con el mundo y no eres un monstruo, ¿no? O sea, puedes, a diferencia de lo que hablábamos con Frankenstein, ¿no? Sí, o sea, para mí es importante decir que sí hay lugar para esos que según esto son inadaptados, pero que tal vez somos muchísimos, ¿no? Sí. O la mayoría. Totalmente. Entonces, claro que para mí es importante. Y tú elegiste a 3 mujeres. ¿Es coincidencia o fue a propósito? De verdad que es coincidencia, pero tal vez tengo que ser honesta y tal vez tiene que ver, es algo inconsciente, porque sí me he dado cuenta que leo mucho a mujeres desde hace mucho tiempo. Y no es tanto, o sea, también leo a muchos hombres, sin duda, pero también es algo que tiene que ver con mis obsesiones y mis curiosidades, de verdad. O sea, te digo esto que tiene que ver tal vez con la pérdida de mi madre, que de inmediato me encontré leyendo a muchas mujeres que escriben ensayo y que siento que te están dando consejos. ¿Te involucras más con escritoras mujeres? Sí. O sea, ¿te refieres a mi profesión? No, digo a escritoras. Sí, claro, sí. O sea, por lo menos ahorita siento que tengo varias, no sé, Susan Sontag también, que la verdad es que la descubrí hace poco, o Vivian Gornick, que es esta neoyorquina que me acompañó toda la pandemia de una manera impresionante. También estuve pensando en elegir a Vivian Gornick para traerla acá. Hay muchas, Audre Lorde, te digo, Gloria Anzaldúa, que ellas escriben, Virginia Despentes, ¿no?, que escribió la teoría del King Kong. De hecho, tal vez para el cine que hago, estudiamos mucho a mujeres que escriben ensayo y análisis de cine también, por ejemplo. Es algo que leí mucho para el proceso de hacer Huesera. Sí. Que es chistoso porque no es ficción, es análisis de género. También Stephen King tiene un gran libro que se llama La danza macabra, que estudia los mecanismos del horror, que es magnífico, pero sí suelo leer mucho a mujeres, la verdad. Justo compré libros de Stephen King que voy a empezar a leer, porque yo creí que era así literatura de aeropuerto, pero me dijeron, pero no, tienes que leer a Stephen King. Tienes que. Stephen King es horror social desde su semilla, ¿eh? O sea, ese libro de Danza Macabra
te das cuenta de sus intenciones. Es extremadamente político, Stephen King. Y él lo sabía, ¿eh? O sea, no es como de análisis, él escribía desde ahí también. Bueno, ¿tienes un libro que recomendar antes de irnos? Recomiendo mucho, hablando de Vivian Gornick, Apegos feroces y Mirarse de frente. Uno es al respecto de, son ensayos, el de mirarse de frente, de reflexiones de su vida como feminista y ahora ya siendo una caminante, es una mujer que le gusta mucho caminar por la ciudad y eso es algo hermoso. Y el de Apegos feroces habla de su relación trágica y brutal con su madre, que es un libro maravilloso también. Recomiendo esos dos. Ahorita estoy maravillada con Vivian Gornick. Bueno, Michelle Garza, muchas gracias por haber participado a este programa. Me dio mucho gusto conversar contigo y nos tenemos que despedir, desgraciadamente. Nos despedimos y los invito a ver el próximo programa de Léemelo la próxima semana en el canal 22 TV UNAM. Les mando un ferviente saludo y un abrazo con todo mi corazón. Gracias por haber visto Léemelo.